Ok, entonces, tenemos dos ejemplos aquí, el cual vamos a sumar, vamos a calcular el estado de oxidación de cada uno de ellos, ¿sí? Inclusive, como les comentaba, esto lo podemos hacer sin la necesidad de una tabla periódica, simplemente siguiendo las reglas que tenemos en el libro. Ok, entonces, tenemos prácticamente estas dos fórmulas en el cual podemos ver que son diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, una tiene una carga y la otra no tiene carga. Bueno, entonces, fíjense bien, estos que no tienen carga se les consideran como moléculas neutras, ¿sí? Son moléculas prácticamente neutras, ¿sí? Y tenemos esta que está acá, que tienen una carga como tal. Estas son son compuestos poliatómicos, así se les conoce, ¿sí? Estos compuestos poliatómicos yo los distingo porque tienen siempre una carga, que por lo regular es negativa, ¿sí? Entonces, quiere decir que la suma algebraica de esta va a ser igual, en este caso, a menos 1, ¿sí? Muy bien, y en esta la regla me dice que en las moléculas neutras la suma algebraica debe ser igual a 0. O sea que la suma de estas tres, del sodio, oxígeno y hidrógeno, me debe dar 0. Y que las sumas de estas dos, ¿sí? Me debe de dar menos 1. ¿Sale? Eso es lo que me quiere decir o interpretar esta fórmula. Entonces, para calcular el número de oxidación, yo voy a colocar aquí en la parte de arriba de mi compuesto, ¿sí? Una pequeña línea, ¿sí? El cual me va a servir para hacer la suma algebraica, ¿sí? Y la suma algebraica en una molécula neutra tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que esto, la suma de estos tres me tiene que dar 0. A ver cómo le hago. Yo tengo que hacer que me dé 0, ¿sí? Y la suma, la regla me dice que la suma de esto debe ser igual, ¿sí? A la carga. En este caso, la carga de este compuesto es menos 1. Entonces, la suma algebraica me debe de dar menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Si tienen alguna duda, me dicen, y lo vuelvo a explicar otra vez. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, aquí es colocar el número de oxidación, ¿sí? De cada uno de esos elementos en la parte de arriba, ¿sí? En este caso, yo puedo decir, bueno, este es prácticamente un hidróxido, pero no, sí, bueno, sí es un hidróxido de sodio el nombre, pero en la hora de calcular lo que es el, el, este, el número de oxidación, esto no es un peróxido. El peróxido solamente se da cuando hay un hidrógeno al inicio. Entonces, aquí está el hidrógeno al final, pero aquí no está. Entonces, por lo regular, este va a trabajar con más 1. ¿Sí? Excepto en peróxido que es menos 1. ¿Ok? Y eso me da también a decir que el oxígeno, por lo regular, siempre trabaja con menos 2. Ahí está. ¿Sí? Y el sodio, pues no tiene de más. Y si tú lo buscas en la tabla periódica, te vas a dar cuenta que trabaja con 1. ¿Sí? No tiene, es su único estado de oxidación que tiene. ¿Sí? No tiene más, es el único. Por estar en la familia 1, siempre va a tener más 1. Entonces, estos números que tengo yo aquí
los voy prácticamente a pasar acá. ¿Sí? Entonces, es aquí donde digo que voy a sumar los positivos, ¿sí? Con los negativos. Más 1 y más 1, pues eso me da más 2, ¿sí? Y el menos 2 del oxígeno. ¿Sí? Recuerden sumar. Voy a sumar todos los positivos, ¿sí? Y luego coloco todos los negativos. Más 2 y menos 2, pues eso me da 0. ¿Sí? Y estos son los estados de oxidación. Lo voy a colocar aquí. No nos confundamos, a veces nos confundimos, pero no. Estos son los estados de oxidación. Siempre arriba del elemento voy a colocar estos numeritos, son los estados de oxidación. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a colocar los estados de oxidación en la parte de arriba y acá voy a colocar la suma algebraica. Lo estoy haciendo así para poder percibirlo mejor. Suma algebraica. Ahí está. Muy bien. Ok, voy a colocar entonces los estados de oxidación de cada uno. Muy bien. Fíjense bien. Yo aquí esto me tiene que dar menos 1. No sé por qué se quitó. Ahí está. Esto me tiene que dar menos 1. La suma algebraica del bismuto y del oxígeno me tiene que dar esto. Ok. Aquí yo me percato que tengo 3 átomos de oxígeno y 1 de bismuto. Entonces voy a colocar los átomos, los estados de oxidación de cada uno de ellos. ¿Sí? El oxígeno no es un un peróxido, entonces trabaja con menos 2. ¿Sí? Este va a ser positivo y por lo tanto este tiene que ser, perdón, negativo, este tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, este 3 le pertenece al oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es prácticamente, es el único que conozco, porque si me percato, el bismuto trabaja con 2 estados de oxidación, trabaja con 3 y con 5. Entonces, aquí yo debo de saber si es con 3 o es con 5. Entonces, fíjense bien. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar. Cuando yo tengo un subíndice, aquí no lo tenía, pero aquí sí lo tengo. Es este 3. Este subíndice va a multiplicar al estado de oxidación. Entonces, tanto signos como números. Más por menos es menos. 3 por 2, 6. Ahí está. Ya tengo un menos 6. Aquí yo matemáticamente, tengo que buscar un número, ¿sí? Que al realizar la operación con menos 6 me dé menos 1, ¿sí? Y tiene que ser o ya sea el 3 o ya sea el 5. Si yo le pongo aquí el más 3, sería más 3 y menos 6, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3. Y no es lo que yo busco aquí. Si yo aquí entonces le pongo más 5 por menos 6, ¿cuánto me daría? Menos 1. Menos 1. Entonces sería
el estado de oxidación que yo voy a utilizar es más 5. ¿Sí? Los positivos son más, ¿sí? Más 5 y menos 6, eso me da menos 1. Entonces el bismuto trabaja con más 5 y el oxígeno trabaja con menos 2. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, también hay una ecuación matemática en la cual yo puedo realizar esto. En este caso, como yo no conozco bismuto va a ser el número de oxidación, va a ser N. ¿Sí? Entonces, N no lo conozco, ¿sí? No sé cuánto es. Más, en este caso, voy a colocar los 3 átomos, ¿sí? Esto sí tengo. Tengo 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Los cuales estos los voy a multiplicar por el menos 2, ¿sí? Entonces, voy a despejar en este caso N. Esto me daría más 3, me da menos 1, ¿sí? Continúo mi operación, N. ¿De dónde salió este menos 1? Pues de esto, ¿eh? Estoy poniendo aquí el estado de oxidación que no conozco del bismuto, el número de átomos del oxígeno, lo que es el número de oxidación del oxígeno, y esto es igual a la carga, que es menos 1. ¿Sí? Entonces estoy despejando N. Entonces donde digo que N más, en este caso 3 por 2 es menos 6, positivo por negativo me da negativo, de una vez lo pongo, ¿sí? Esto es igual, ¿sí? A menos 1, ¿sí? Y aquí simplemente pues voy a despejar N, voy a pasar, ¿sí? Este 6 lo voy a pasar de ese lado para dejar solo N, ¿sí? N es igual a menos 1, ¿sí? O lo coloco 6, quiero, no hay problema, menos 1. Como lo estoy pasando de este lado, está negativo, pasa positivo, ¿sí? Entonces, n menos 1, pues me da prácticamente 5. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, yo lo puedo sacar. ¿Sí? Esta es prácticamente una ecuación simple, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos. Esto me sirve para comprobar que realmente es 5, o lo puedo hacer prácticamente calculándolo. Cualquiera de las dos fórmulas, chicos, es válida.